Eso es una pregunta cada vez más complicada de entender, ¿no? Si vamos a la etimología de la palabra, democracia se refiere a demos, pero como la mayoría, y a kratos, que significa poder. En un principio, la democracia sería el poder de la mayoría o el poder ejercido por la mayoría. En la antigüedad, los filósofos griegos, Platón sobre todo lo va a hacer en la República y en las leyes, y Aristóteles lo va a hacer en la política, hablan peste de la democracia. Ellos dicen que cómo se le ocurre a cualquier persona implantar un régimen en el cual decida o mande la mayoría, si la mayoría es abiertamente ignorante y totalmente poco capacitada. Por lo tanto, para Aristóteles y para Platón en la antigüedad, junto con todos los filósofos de la antigüedad, la democracia no es lo mejor posible. De hecho, lo que se votaba siempre era por una aristocracia. También es una palabra griega que viene de aristos, que significa los mejores, y de kratos, que es poder. Entonces se esperaba que los mejores tuvieran el poder, ¿no? Sin embargo, este concepto de democracia, luego que pasamos por épocas como el feudalismo, vemos las revoluciones que surgen al respecto. El mismo Jean-Jacques Rousseau en su época, el contrato social, si ustedes leen con cuidado el libro, él habla peste de la democracia. Jean-Jacques Rousseau señala que la democracia es un gobierno maravilloso, lindísimo, qué cosa tan esplendorosa, un gobierno propio de ángeles. Si ustedes no son ángeles, no se les ocurra hacer una democracia. Sin embargo, sobre todo a raíz de lo que pasó en los Estados Unidos de Norteamérica, una vez que las 13 colonias se independizan, van a empezar a surgir ciertos tipos de democracia. Ojo, no estamos hablando de la democracia que hoy en día conocemos. Claro, en este momento solamente aquellos que eran considerados ciudadanos eran aquellos que podían de algún modo ejercer el poder. Pero aquí vemos algo de democracia ya. Cuando nos referimos a Iberoamérica, la democracia, esta democracia que primero surge como una especie de llamado o alarido de las mayorías, en Iberoamérica se va a conseguir con varios problemas. ¿Cuáles van a ser los problemas? Bueno, que lamentablemente a partir de lo que va a ser la independencia de los países iberoamericanos de la provincia, de la metrópolis que es España, lamentablemente, ciertas concepciones autoritarias van a pretender que el poder del rey, tal cual como lo señala Germán Carrera Damas en su libro Colombia, que el poder del rey sea picado en varios pedazos y entonces estos los tengan algunos caudillos. Y estos caudillos van a comenzar a ejercer el poder de una manera despótica y totalmente autoritaria, sin pretender realmente una democracia, pero más de uno va a enarbolar siempre la democracia. Yo estoy aquí para sacar a los godos, para sacar a los monárquicos, a los ricos, porque nosotros somos los que vamos a traer la democracia, el pueblo va a mandar. Casos puntuales en Venezuela, por lo menos el caso de gente como los federales, gente incluso como José Tadeo Monagas, que no estoy hablando que él se refería a democracia propiamente dicha, pero parte de su discurso populista se refiere en gran medida a esto, se refiere a una suerte de populismo en el cual se pretendía darle poder a los pobres, a los desvalidos, para sacar a los godos, a los ricos, etc. El caso de Venezuela es una cosa hermosa porque a pesar de que tenemos que a partir del año 1870 va a comenzar lo que se conoce como el guzmancismo puro y duro, el cual Guzmán Blanco va a tener la mayor influencia gracias al liberalismo amarillo, hasta por lo menos el año 1899, aunque Guzmán Blanco ya llevaba años viviendo en Francia. A partir de allí va a venir otra revolución, y esta revolución también va a tener otro gran caudillo que va a ser Cipriano Castro. Castro se va a ir en el año 1908, y cuando Castro se va, para no entrar en más profundidades, se queda con Vicente Gómez y va a estar del año 1908 al año 1935. ¿Qué quiero decir? Venezuela estaba acostumbrada al autoritarismo. Eso es lo que pasaba. O sea, pensar en el poder de las mayorías, para nada. De hecho, Guzmán Blanco, junto con Juan Vicente Gómez, iniciaron unos procesos que no pudieron culminar, que era de blanquear a la sociedad. ¿A qué se refiere esto? Pues mira, buscar inmigrantes europeos blancos para que la sociedad fuera blanca. Eso en Argentina funcionó, por lo menos.
aunque se considera que el inicio de la democracia es el 23 de enero del año 1958, cuando cae derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, yo diría que en realidad para entender la democracia en Venezuela hay que ubicarse en el año 1936, pocos días después del fallecimiento de Juan Vicente Gómez, que fue un tirano que martirizó al país. Luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, asume la conducción del gobierno nacional el general Eleazar López Contreras, y con Eleazar López Contreras se inicia un proceso de cambio progresivo hacia la democracia, hacia la modernización y hacia la Venezuela urbana que conocemos hoy en día. Con este proceso de transformación creciente de las instituciones, el surgimiento de los grandes partidos nacionales, de los sindicatos, de los gremios, de las asociaciones empresariales, de los medios de comunicación y de todo el tejido social que conforma la Venezuela moderna, es que aparece la democracia. Entonces, podríamos decir que los inicios de la democracia se remontan a 1936. Hay el periodo de la dictadura de Pérez Jiménez, que va del año 48 al 58, pero luego la democracia recibe un impulso poderoso con la firma del Pacto de Punto Fijo y con todos los acuerdos de gobernabilidad que preceden a la firma del acta de la Constitución del año 1961. La democracia se mantiene firme durante los primeros 20 años, luego hay tropiezos a partir de 1980 hasta que finalmente aparece Hugo Chávez. Con Hugo Chávez la democracia comienza a desdibujarse y este proceso de crisis de la democracia, de la república, de las instituciones republicanas se ha mantenido hasta ahora. Con Nicolás Maduro se ha agravado. Y vivimos en este momento el momento más crítico, más menguado, de mayor retroceso de la democracia. En la actualidad, la democracia se ha demostrado que no es algo simple, al contrario, es algo bastante complejo. Luego, sobre todo a raíz del surgimiento de la Carta Interamericana Democrática, se ha establecido que la democracia primero no se agota en los comicios. ¿A qué se refiere esto? Es decir, si viene un gobernante, un país, y dice, hicimos unas elecciones, luego es una democracia. No. Si no hay un árbitro imparcial, es decir, el organismo que vaya a contar los votos no es imparcial y tiene alguna clase de parcialidad, si no hay pluralidad de partidos políticos, es decir, si no se permite que existan varios partidos políticos, si no hay respeto a la disidencia, es decir, que no haya persecución de presos políticos y no se permite que se controle al Estado al momento de no participar en las campañas electorales, sabemos entonces que eso no es una democracia. Pero es que además la Carta Interamericana Democrática pide aún más garantías. Dice, no solamente es que los comicios sean limpios, sino también que tengamos separación de poderes. Si la función ejecutiva, legislativa y judicial de un Estado están en manos de un solo individuo, no hay manera que exista democracia si las elecciones sean limpias. Del mismo modo, también se necesita la garantía absoluta de los derechos humanos. Si no hay garantía de los derechos humanos, ni separación de poderes, ni comicios libres o creíbles, no podemos pretender que haya una democracia. Esa es la concepción actual de democracia. Por ello nos damos cuenta que en los países más autoritarios del mundo, el caso de Cuba, el caso de Corea del Norte, el caso de Venezuela, siempre cuando las personas se refieren a ellos y son partidarios de estos regímenes y dicen, bueno, pero ellos son democráticos, ellos hacen elecciones. Claro, pero es que, una vez más señalo, la democracia se ha convertido en un valor del mundo occidental. La democracia no solamente es un medio para resolver conflictos, por lo tanto no podemos considerar que la democracia se agota en los comicios y es la paparruchada que siempre vemos a diario en la televisión.